Hola a todos, buenos días. Seguiremos hablando un poco más del tema relacionado con la química. Es bien importante entender, por ejemplo, que en el estudio de la química existen dos ramas que es muy importante entenderlas y comprenderlas. Una de las ramas importantes de la química es la química orgánica y la otra rama es la química inorgánica. Hay que aprender a diferenciar, esa es la primera parte. La química orgánica tiene leyes, nomenclaturas, familias de compuestos muy específicos. Y en la química orgánica se llama así porque su componente principal es un elemento llamado carbono. En base al carbono gira toda la química orgánica. Ojo, es el componente principal. La química inorgánica es los otros tipos de compuestos en los que puede ser cualquier otro elemento el principal, no necesariamente el carbono. Entonces, si el carbono es el componente principal, podríamos aprender a diferenciar en primer lugar la fórmula de un compuesto orgánico y la fórmula de un compuesto inorgánico. ¿Cómo? Una fórmula molecular podría ser esta, por ejemplo, CH4, que en la industria se llama metano. Ese es un compuesto orgánico. ¿Por qué? Porque su componente principal, según la fórmula, es el carbono. Entonces, ahí entra la categoría de compuesto orgánico. En cambio, este es un compuesto muy conocido, se llama NaCl, que es la famosa sal de mesa. Químicamente se llama cloruro de sodio. Entonces, ambas son fórmulas químicas, pero este es inorgánico, este es orgánico. Entonces, usted tiene que aprender a diferenciar cuando estoy utilizando o haciendo uso de una fórmula de compuesto orgánico y cuando estoy haciendo uso de una fórmula de compuesto inorgánico. Un ejemplo más básico, un alcohol, C2H6O, que es el alcohol etílico, y el KMNO4. Entonces, si yo quisiera, tengo dos fórmulas, entonces el primer paso es saber qué regla aplica para esa fórmula. Si química orgánica o química inorgánica. Entonces, este es orgánico, su componente es carbono principalmente, y este es un compuesto inorgánico. Sí es importante quitarse la idea que todos los compuestos orgánicos llevan carbono, no. Porque hay compuestos inorgánicos que llevan carbono y es importante que usted los conozca. A nivel de química orgánica, tenemos que aprender dos situaciones de cómo armar los compuestos. Algo bien básico y que es importante que usted lo comprenda es el tema de que los compuestos inorgánicos, entrando de lleno con química inorgánica, los compuestos inorgánicos siempre se van a formar por dos partes. Como ejemplo y como referencia, usted considere la imagen como la batería de un control de aire acondicionado, de televisor, que tiene dos polos. Entonces, cuando usted quiera formar compuestos inorgánicos, acuérdese que en una fórmula de un compuesto inorgánico, una fórmula siempre va a tener o va a estar compuesta de un catión y un anión. Una fórmula química cualquiera de un compuesto
inorgánico. Recordemos esto, estamos hablando de química inorgánica. Una carga positiva y una carga negativa en la fórmula. Es bien importante entender, por ejemplo, que la mayor parte de los cationes se les llama cationes porque su valencia, sus electrones de valencia, su carga o su número de oxidación es siempre positivo. Y se le llama anión porque su valencia, su carga o su número de oxidación es negativo. Ahora, es bien importante entender que la mayor parte de los cationes con carga, electrones de valencia o número de oxidación positivo existen individualmente, un solo elemento, la mayor parte. Hay una excepción como el amonio, pero la mayor parte de ellos son elementos, no elementos, elemento, para que lo tenga bien claro. Entonces, otra parte importante que usted debe saber al momento de formar compuestos es que los aniones, anión negativo, puede existir como elemento o elementos. La diferencia es singular y plural en los aniones. Aniones de elemento, no se complique. El oxígeno con carga -2, el flúor con carga -1 son ejemplos de aniones como elemento. El ion cloruro también, por ejemplo. Y como elementos aparece aniones de elementos, aparece por ejemplo el NO3 -1. Estos usted no los va a encontrar en la información común que encuentre en la tabla periódica. Eso normalmente los va a encontrar como iones. Recuerde que son iones de elementos, por lo tanto no van a aparecer este tipo de iones en la parte frontal de su tabla periódica. Van a aparecer como iones diatómicos o poliatómicos. Y normalmente aparecen en una tabla periódica convencional en la parte trasera de la tabla como iones de uso común. El ion nitrato, el ion fosfato. ¿Qué me está indicando ese -3? Que la carga negativa de ese anión es la suma de los números de oxidación de ambos elementos que están formando el ion. Esta parte es bien importante porque aquí podemos considerar nosotros cuál es la valencia o carga del oxígeno. Su número de oxidación es -2. Ese no va a cambiar porque es un valor ya asignado para el oxígeno. Entonces, si yo tengo cada oxígeno me aporta 2 cargas negativas y tengo 3 oxígenos en la fórmula, significa que yo tengo en total 6 cargas negativas. Para que la diferencia de cargas me dé el valor de la carga del ion, forzosamente el nitrógeno, que solo hay 1, su carga debería de ser 5. Para que la resta de 5 cargas positivas del nitrógeno menos 6 cargas negativas del oxígeno, más 5 menos 6, me dé el total de la carga del ion. Es bien importante considerar eso. Revisemos el PO4, que es el ion fosfato. La carga del oxígeno es -2 y hay 4 oxígenos, 8 cargas negativas. Perfecto. Pero el total de la suma de las cargas internas es -3, lo que significa que el fósforo forzosamente debería de ser
5 y como solo hay una, 5 cargas positivas menos 8 cargas negativas, la diferencia me va a dar menos 3. Este valor, esta carga y esta carga que estoy subrayando, es la que me va a servir para que este anión se pueda unir a un catión fácilmente. El anión y el catión se unen y forman un compuesto de tipo inorgánico que tiene una fórmula en la que se escribe primero el catión y luego el anión. Esta es una regla en un compuesto inorgánico. Por eso es que, aunque es un compuesto puro, pero ahora usted comprenda por qué la fórmula del agua es H2O. Porque esta es la fórmula. Y la regla me dice que si yo quiero escribir una fórmula, primero escribo al positivo y luego al negativo. En este caso, está bien básico porque si yo busco en mi tabla periódica, y ya lo aprendimos en videos anteriores, el hidrógeno, la carga se escribe a la derecha, en la parte superior. Es 1 positivo y el oxígeno son 2 cargas negativas las que tiene. Por lo tanto, siempre va a escribir primero usted al catión y luego al anión en una fórmula química. ¿Qué sigue en otra regla? Siempre en una fórmula de un compuesto químico, de una fórmula química, no de un ion de elementos, ni ion de elemento, ni catión, sino que en un compuesto las cargas positivas y negativas deben ser iguales en una fórmula química. En una fórmula de un compuesto inorgánico. Acuérdese de eso, por favor. Las cargas positivas y negativas. Y vuelvo al ejemplo del agua. Ya sabemos por qué la fórmula del agua es H2O, porque la regla me dice escribir primero al catión y luego al anión. La segunda regla me dice de las cargas positivas y negativas. Entonces, por lógica, el hidrógeno me aporta una carga positiva nada más, cada hidrógeno. Y el oxígeno me aporta 2 cargas negativas. Lo que significa que yo necesitaría 2 cargas, una de un hidrógeno, otra de otro hidrógeno, 2 hidrógenos, para neutralizar la carga negativa del oxígeno. Este es un proceso que ocurre con todos los compuestos inorgánicos para que usted lo tenga en cuenta. Otra tercera regla importantísima en la formación de compuestos es que al nombre de un compuesto inorgánico primero se le nombra escuche bien esto, al nombre. Primero se le da el anión y luego al catión. Esta es una parte bien importante porque nosotros con esta pequeña clase vamos a poder dar nombres a compuestos inorgánicos si yo veo la fórmula y voy a poder dar fórmulas a un compuesto inorgánico si yo conozco el nombre. Es bien importante que usted considere las reglas o las normas, siempre y cuando
no se le olvide que los cationes y los aniones, por diferencia de carga, se van a atraer y van a formar compuestos de tipo inorgánicos. Cationes normalmente existen como elemento. Aniones existen como elemento, el ejemplo, y como elementos. La suma de las cargas internas de los elementos forman iones y en realidad lo que me va a formar un compuesto es la carga general de todo el ion, no la carga interna. Esta carga interna va a ser la misma. Entonces, podríamos tomar un ejemplo. Este es un nombre de un compuesto inorgánico, fosfato de sodio. Este es otro nombre de un compuesto inorgánico. Fíjese bien cómo yo le estoy dando nombres y usted va a tener la habilidad de dar fórmulas. Fosfato de sodio. La tercera regla me dice que si yo tengo un nombre de un compuesto inorgánico, primero se le da el nombre al anión y luego al catión. En dado caso yo tengo un nombre, yo voy a poder identificar que esta es mi carga, este es mi anión y este será mi catión. Un compuesto inorgánico solo tiene dos partes. Perfecto, fosfato y sodio. Busco en mi tabla periódica, como me dice sodio, el sodio sí es un elemento y su carga es 1 positivo. Perfecto, es el catión. Lo que resta debería de ser mi anión. Fosfato. No existe ningún elemento en la tabla que se llame fosfato. Hay uno que se llama fósforo, pero como es fosfato, significa que es un anión de elementos y es el que está copiado aquí arriba. PO4, pero todo ese ion con carga -3. Entonces la lógica me dice que si el sodio con carga 1 quiere neutralizar al fosfato con carga -3, yo voy a tener que hacer uso de 3 sodios. Entonces, escribo primero, en la fórmula se escribe primero al catión, Na3, porque ocupo 3, PO4. 3 sodios necesito para neutralizar las 3 cargas del ion de elementos llamado fosfato. Necesito 3. Veamos este otro ejemplo. Fluoruro de calcio. Perfecto. ¿A quién nombré primero? Al negativo. Por último, al catión. Negativo anión, positivo catión. Entonces me voy a la tabla de una forma bien básica. Calcio, lo busco en la tabla periódica y su carga es +2. Entonces busco en los iones. ¿Aparece el ion fluoruro? Sí, aparece. De hecho está en la tabla periódica y le dice F con carga -1. Entonces, si yo uniera el calcio +2 con el flúor -1, lo que me está indicando es que voy a tener que necesitar 2 flúor para poder neutralizar la carga del calcio y me queda la fórmula. La fórmula del compuesto. Si yo quiero comprobarlo, es de forma fácil. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer ya con el compuesto. Recuerde que en un compuesto ya formada la fórmula, las cargas positivas y negativas son iguales,
Menos 1 del flúor por 2, menos 2. Calcio más 2 por 1, más 2. En un compuesto, la suma de todas las cargas debe ser C. Comprobado ahí. Otro ejemplo podría ser algo bien básico. Esta fórmula. Usted encuentra esta fórmula y dice, no sé qué es. ¿Qué producto podrá ser? Pero como es una fórmula y nosotros sabemos, según la primera regla, que en la fórmula se escribe primero al catión y luego al anión. Perfecto. ¿Cómo se llama el catión? Se llama aluminio. ¿Cómo se llama el anión? Cl de cloro. Ah, pero el cloro existe como ion y se llama cloruro. Cloruro de aluminio. Sencillo. Aluminio es el catión, cloruro es el anión. Recuerde que esto se formó y quedó la fórmula porque el aluminio es 3 y el ion cloruro es menos 1. Entonces, para neutralizarse, ocupé 3 cloros para neutralizar al aluminio. ¿Qué sucedería con un compuesto un poco más complejo? Na2CO3. Perfecto. Usted se encuentra este compuesto así, esta fórmula, y se pregunta cómo se llama. No se complique con esto. ¿Quién es el primero que aparece? El sodio. Va a ser mi catión. ¿Por qué? Sabemos que la mayor parte de los cationes son de elemento singular. Lo que sobre va a ser mi anión. Entonces, si lo que sobra es mi anión, y ese anión es un anión de elementos, no elemento. Entonces, significa que yo no lo voy a encontrar en los 118 elementos, porque aquí solo hay elementos, sino que lo voy a buscar como un ion de elementos, y ese ion de elementos, el CO3 se llama carbonato. Usted lo puede buscar en su tabla periódica. Carbonato de, ahora viene el nombre de lo positivo, que es el sodio, carbonato de sodio. Y así es como se forman, siguiendo las reglas, los compuestos inorgánicos. Continuando con el tema, habiendo tenido ya la inducción de lo que es un compuesto inorgánico, una de las principales familias de compuestos inorgánicos es los óxidos. Los óxidos hay de metales y hay óxidos de no metales. Los óxidos se caracterizan porque siempre en los óxidos el anión será de elemento y es el oxígeno con carga menos 2. Siempre en todos los óxidos el oxígeno tendrá asignada una carga de negativo 2 y el oxígeno tiene la particularidad que se puede unir a metales y a no metales. ¿Cómo identificamos un metal y un no metal? Usted puede incluso marcar en su tabla periódica una línea imaginaria que comience en la casilla del aluminio, en la parte superior, y venga en forma de escalera, y esa línea, todos los de la izquierda, usted los va a considerar metales, y todos los de la derecha los va a considerar como no metales. Para que se forme un compuesto inorgánico, acuérdese, siempre debe existir un catión y un anión. ¿Se puede unir el oxígeno con el sodio? Claro que sí, porque el sodio es un catión y el oxígeno es un anión. Voy a ocupar 2 sodios para poder neutralizar la carga del oxígeno.
Para que usted lo practique, yo le voy a dar el nombre, usted los escribe y les da los 3 nombres. Yo se los voy a nombrar y usted en su cuaderno, en el apuntado que tenga, le escribe los 3 nombres. Fíjese, sodio más 1 con oxígeno, perfecto. ¿Se pueden unir? Sí, porque uno es un catión y otro es un anión. El sodio tiene la ventaja de que el sodio nada más tiene una sola valencia. Si el sodio tiene una sola valencia, no hay opciones de que él pueda utilizar otra, tiene un solo valor. Hay elementos en la tabla que tienen 2 valencias, como el níquel, como el hierro, como el cobre, como el oro. Hay elementos en la tabla que tienen 3 valencias, como el cromo, si hablamos de metal, como el fósforo, si hablamos de un no metal. Y hay elementos que tienen hasta 4 diferentes números de valencia o número de oxidación, como el cloro, un no metal, como el nitrógeno, un no metal, y como el manganeso. Entonces, hay que considerar que en la tabla aparece algunos elementos, como el nitrógeno, que aparece más menos. Significa que algunas de estas cargas, según convenga del nitrógeno, puede utilizarlas como cationes o puede utilizarlas como aniones. Lógico, si el nitrógeno se uniera con el oxígeno, no puede utilizar las negativas porque se repelen. Va a utilizar siempre las positivas. El aluminio más 3 y el oxígeno menos 2, perfecto. No hay una similitud de valencias. No hay un número específico, pero en este caso, tome al número impar y multiplíquelo por un número, por el doble, para que se convierta a un número par, ya que el oxígeno es carga menos 2. Por ejemplo, ¿cuántos aluminios necesito para neutralizar un oxígeno? 1 y 1. No, porque 1 es 3 y el oxígeno es menos 2. Entonces, voy a utilizar 2 de aluminio, lo que me involucra que si yo utilizo 2 aluminios, ahora tengo 6 cargas positivas. Si lo uno con el oxígeno, voy a ocupar entonces 3 cargas, 3 oxígenos para neutralizar las 6 cargas positivas que me dieron 2 aluminios. Si lo quiere ver más práctico, cuando las valencias no concuerden o no sean equivalentes, solo haga una operación en cruz. Cruce los números de valencia, porque sabemos que el oxígeno es menos 2 y el aluminio es 3, cruza los números de valencia. Sencillo, cuando se complique una carga de esas. ¿El oxígeno y el níquel más 2 se pueden unir? Claro, menos 2 y 2, uno de cada uno es suficiente para neutralizarse NiO. ¿Cómo le vamos a llamar? Perfecto. Hay una nomenclatura stock en la que me dice que si el compuesto inorgánico es óxido, donde el anión siempre va a ser oxígeno, yo voy a poner el nombre óxido de. ¿De qué? Del elemento involucrado. Por lo tanto, esta fórmula se va a llamar óxido de sodio. ¿Cómo se va a llamar este? El mismo proceso, óxido de aluminio. Pero me dice óxido de y en número romano la cargovalencia del elemento que no es el oxígeno. ¿Es necesario ponerlo con el sodio y con el aluminio? No, porque en ellos no cambia su valencia, solo tienen una, usted lo verifica en la tabla. Con el níquel, el detalle del níquel es que si usted lo busca en la tabla periódica, el níquel aparece como 2,3 y en este caso es níquel 2. Entonces, ¿cómo le tendría que nombrar en la nomenclatura stock? Óxido de níquel y en números romanos 2. ¿Cómo le va a llamar en la nomenclatura IUPAC a cada uno de ellos? La IUPAC dice, según la cantidad en la fórmula de cada elemento. ¿Cuántos oxígenos hay en la fórmula final? 1.
Entonces a este le puedo llamar monóxido, porque solo tiene un oxígeno, monóxido de porque hay dos sodios. Esa sería la nomenclatura sistemática o IUPAC, que es la más fácil de identificar, porque es con cantidades. Recuerde que todo esto usted lo va a anotar en su cuaderno. Trióxido de dialuminio, monóxido de níquel. ¿Es necesario poner mononíquel? No, cuando es uno, no es necesario. En el oxígeno sí, monóxido de níquel. La IUPAC. Ahora, hay una nomenclatura tradicional que va a depender del elemento. El elemento tiene dos valencias, como en el caso del níquel. Ahí subrayé el oso y el ico, considerando que vamos de menor a mayor. Menor oso, mayor ico. Si el elemento tiene tres valencias, como el cromo, como el fósforo, hipo-oso para la menor de todas, oso para la intermedia e ico para la mayor de las tres valencias. El azufre tiene 2, 4 y 6. Hipo-oso 2, oso 4 e ico 6. Y cuando tenga el elemento que estoy uniendo con el oxígeno tenga 4 valencias, es bien básico. Hipo-oso al inicio, hipo al inicio, oso al final. Oso al final, ico al final, per al inicio, ico al final. ¿Como cuál? Como el cloro, con sus valencias 1, 3, 5 y 7. Hipocloroso 1, cloroso 3, clórico 5, hiperclórico 7, valencia 7 del cloro. Entonces, ¿cómo le voy a nombrar? Ojo, esta nomenclatura solo aplica para elementos que tienen 2 valencias, 3 valencias o 4 valencias. ¿Aplicará para el sodio y el aluminio? No aplica, porque ellos solamente tienen una. ¿Aplicará para el níquel? Sí. El stock sería óxido de níquel en Romanos 2. Eso lo va a anotar usted, lo va a complementar. En IUPAC, monóxido de níquel. Y en la tradicional, como el níquel aplicaría a estas 2 valencias, oso e ico, pero estoy con la menor de las 2, que es oso, entonces a ese le voy a dar el nombre de óxido niqueloso. Recuerde, usted va a complementar esto. Todos estos que puse aquí son metales, estos son no metales. ¿Cambia? No, es el mismo sistema de nomenclatura. Si el carbono tiene valencia 4 y se une con el oxígeno, yo voy a ocupar un carbono y 2 oxígenos para neutralizarlo, porque cada oxígeno sabemos que aporta 2 cargas negativas y el carbono tiene 4 cargas positivas, se neutralizan. CO2 es la fórmula. El azufre, ¿qué carga tiene? Azufre más 6. Lo que significa que si yo formar el compuesto, lógico, voy a escribir al catión primero, y como el azufre da 6, un azufre ocupo, pero necesito 3 oxígenos para neutralizar la carga del azufre. Usted lo puede comprobar poniendo las valencias como lo hicimos acá, como lo mencionamos acá. Ahora, ¿cómo le va a llamar? Perfecto. El carbono tiene 2 valencias, entonces el carbono entraría en esta categoría de 2. Con el stock sería, ¿qué valencia el carbono? 4. Óxido de carbono en Romanos 4. En la IUPAC, que es la más fácil de todos, dióxido de carbono. Y en la tradicional, lógico, óxido, como es la mayor, del carbono que tiene 4 y 2, 4 es la mayor, óxido carbónico. Sencillo. Con el SO3, ojo, usted le va a poner los nombres que yo estoy mencionando. El azufre, solo para explicar, el azufre en mi tabla periódica aparece más menos 2, 4 y 6.
puede actuar como catión y como anión, pero si se une con el oxígeno, la lógica me dice que solo va a utilizar sus cargas positivas. Entonces, en este caso sabemos que la carga 6 y el azufre entraría en la categoría, en la nomenclatura tradicional, desde hipo-oso, oso e ico. Pero como 6 es la mayor, yo sé que el azufre va a terminar con su nombre, con la terminación ico. Y en este caso, si nos vamos a la stock, sería óxido de azufre en romano 6. Lo copia. En la sistemática, la más fácil de todas, hay 3 oxígenos, trióxido de azufre. Y en la tradicional hay algunos elementos, con esto termino el video, cuyo nombre no concuerda con el símbolo, por el lugar de donde se descubrieron, por la zona donde se descubrieron, por el año donde se descubrieron. Hierro, ferrum, símbolo Fe, azufre, sulfure, sulfur, símbolo S, lo que me indica que los nombres en los que se involucre el azufre van a terminar en sulfúrico o sulfuroso. En este caso, como es la mayor de las 3 y termina en ico, óxido sulfúrico. Y esa es una de las familias de compuestos inorgánicos más comunes.